Hola, bienvenidos al día 216 del reto 366 2024. El devocional de hoy se llama Trabajar sin desfallecer. ¿Le interesa a Dios tu trabajo? Mucha gente no ve a Dios como alguien disponible 24 horas al día y 7 días a la semana, sino más bien como un actor retraído, confinado a una función dominical con un público en declive. Hay una visión muy extendida que dice que Dios y el trabajo simplemente no mezclan bien. Las exigencias del agresivo y competitivo mundo del trabajo son vistas como el enemigo obvio de la compasión y el amor cristiano. Pero el Dios que creó y sostiene el mundo es también el Dios del lugar del trabajo. Perdón. Si la fe cristiana no es relevante en el trabajo, entonces no es relevante para nada. Estas palabras son de uno de mis mejores amigos, Ken Costa, y se encuentra en su libro God and Work, Dios en el trabajo. Durante más de 40 años, Ken ha vivido su fe en primera línea de frente del ministerio cristiano, en el lugar secular del trabajo en la ciudad de Londres, el barrio financiero de Londres. Vivirla ahí es algo que ve como su llamado primordial como cristiano. Cualquiera que sea el tipo de trabajo al que estás llamado, probablemente ocupará una gran porción de tu vida. El trabajo es una parte importante de la economía de Dios. Es parte de aquello para lo que fuiste creado y será parte de lo que harás en el cielo. El trabajo tiene un valor intrínseco. Salmos 90 del 11 al 17. Vamos a leerlo. ¿Quién puede comprender el poder de tu ira? Tu ira es tan grande como el temor que se te debe. Enséñanos a contar bien nuestros días, para que nuestro corazón adquiera sabiduría. ¿Cuándo, Señor, te volverás hacia nosotros? Compadécete ya de tus siervos. Sácianos de tu gran amor por la mañana, y toda nuestra vida cantaremos de alegría. Alégranos conforme a los días que nos has afligido y a los años que nos has hecho sufrir. Sean manifiestas sus obras a tus siervos y tu esplendor a sus descendientes. Que el favor del Señor nuestro Dios esté sobre nosotros. Confirma en nosotros la obra de nuestras manos. Sí, confirma la obra de nuestras manos. Dice el comentario: tu trabajo tiene un valor perdurable. Bill Hybels desafió recientemente a nuestra congregación con estas palabras: ¿qué estás haciendo ahora mismo que vaya a sobrevivirte? El Salmo 90 trata de la brevedad de la vida, pero aunque tu vida sea corta y fugaz, de acuerdo con este salmo, es posible que tu trabajo sobreviva a ti. Lo que haces puede tener un valor perdurable. El salmo termina con una nota de esperanza: que el favor del Señor nuestro Dios esté sobre nosotros. Confirma en nosotros la labor de nuestras manos. Sí, confirma la obra de nuestras manos. El valor último del trabajo es un reflejo del hecho de que Dios también es un trabajador. El salmista dice: sean manifiestas tus obras a tus siervos y tu esplendor a sus descendientes. En el libro Working Without Wilting, Trabajando sin desfallecer, Yago Wine escribe: tendemos a pensar que cosas como nuestro trabajo, que suceden mientras estamos en la tierra, no son más que temporales y transitorias. La Biblia pinta un cuadro diferente. Cuando Jesús regrese, Dios no va a borrar la tierra, sino que la renovará. La redimirá y la liberará de su atadura a la decadencia. El trabajo humano será purificado y redimido para que sea liberado del pecado de la misma manera que nosotros seremos liberados. Y el trabajo será ciertamente parte de la nueva creación. Por eso es correcto pedirle a Dios que confirme la obra de nuestras manos. Dice la oración: Señor, te pido que tu favor esté sobre mí. Confirma la obra de mis manos, que mi trabajo me sobreviva y tenga un impacto en el bien que dure para siempre. Romanos 16 del 1 al 27. Vamos a leerlo. Dice así: les recomiendo a nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia de Cencreas. Pido que la reciban dignamente en el Señor, como conviene hacerlo entre hermanos en la fe. Préstenle
toda la ayuda que necesite, porque ella ha ayudado a muchas personas, entre las que me cuento yo. Versículo 3. Saluden a Priscila y Aquila, mis compañeros de trabajo en Cristo Jesús. Por salvarme la vida, ellos arriesgaron la suya. Tanto yo como todas las iglesias de los no judíos les estamos agradecidos. Saluden igualmente a la iglesia que se reúne en la casa de ellos. Saluden a mi querido hermano Epeneto, el primer convertido a Cristo en la provincia de Asia. Saluden a María, que tanto ha trabajado por ustedes. Saluden a Andrónico y a Junias, mis parientes y compañeros de cárcel, destacados entre los apóstoles y convertidos a Cristo antes que yo. Saluden a Amplías, mi querido hermano en el Señor. Saluden a Urbano, nuestro compañero de trabajo en Cristo, y a mi querido hermano Estaquis. Saluden a Apeles, que ha dado tantas pruebas de su fe en Cristo. Saluden a la familia de Aristóbulo. Saluden a Herodión, mi pariente. Saluden a los de la familia de Narciso, fieles en el Señor. Saluden a Trifena y a Trifosa, las cuales se esfuerzan trabajando por el Señor. Saluden a mi querida hermana Pérsida, que ha trabajado muchísimo en el Señor. Saluden a Rufo, distinguido creyente en el Señor, y a su madre, que ha sido también como una madre para mí. Saluden a Asíncrito, a Flegote, a Hermes, a Patrobas, a Hermás y a los hermanos que están con ellos. Saluden a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los hermanos que están con ellos. Salúdense unos a otros con beso santo. Todas las iglesias de Cristo les mandan saludos. Ruego, hermanos, que se cuiden de los que causan divisiones y dificultades y van en contra de lo que a ustedes se les ha enseñado. Apártense de ellos. Tales individuos no sirven a Cristo nuestro Señor, sino a sus propios deseos. Con palabras suaves y lisonjeras engañan a los ingenuos. Es cierto que ustedes viven en obediencia, lo que es bien conocido de todos y me alegra mucho, pero quiero que sean astutos para el bien e inocentes para el mal. El Dios de paz aplastará muy pronto a Satanás bajo los pies de ustedes. Que la gracia de nuestro Señor Jesús sea con ustedes. Saludos de parte de Timoteo, mi compañero de trabajo, como también de Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes. Yo, Tercio, que escribo esta carta, los saludo en el Señor. Saludos de parte de Gayo, de cuya hospitalidad disfrutamos yo y toda la iglesia de este lugar. También manda saludos Erasto, que es el tesorero de la ciudad, y nuestro hermano Cuarto. Al que puede fortalecernos a ustedes conforme a mi evangelio y a la predicación acerca de Jesucristo, según la revelación del misterio, que durante largos siglos se mantuvo en secreto, pero que ahora ha sido revelado por medio de los escritos proféticos, según el propio mandato del Dios eterno, para que todas las naciones obedezcan a la fe, al único sabio Dios, sea la gloria para siempre por medio de Jesucristo. Amén. Dice el comentario: entrégate completamente al trabajo de Dios. Ser cristiano conlleva estar dispuesto a trabajar, especialmente en la obra del Evangelio. La carta de Pablo a los romanos acaba con saludos a una lista de personas. En esos saludos pone un gran énfasis en el valor de su trabajo. Priscila y Aquila son descritos como mis compañeros de trabajo en Cristo Jesús. María es quien tanto ha trabajado por ustedes. Urbano fue nuestro compañero de trabajo en Cristo. Trifena y Atrifosa son mujeres que se esfuerzan trabajando por el Señor. Pérsida es otra que ha trabajado muchísimo en el Señor. Timoteo es mi compañero de trabajo. En otro lugar, Pablo escribe: nosotros no vivimos como ociosos entre ustedes, ni comimos el pan de nadie sin pagarlo. Al contrario, día y noche trabajamos arduamente y sin descanso para no ser una carga a ninguno de ustedes. Y lo hicimos así no porque no tuviéramos derecho a tal ayuda, sino para darles buen ejemplo. Probablemente Pablo fue el siervo de Cristo más efectivo que jamás haya vivido, pero no se dedicaba al ministerio a tiempo completo, sino que fabricaba tiendas para ganarse su propio sustento. De manera similar, no todos los que están enlistados en Romanos 16 se dedicaban a tiempo completo al ministerio cristiano. Erasto tenía un trabajo secular como tesorero de la ciudad. Sin duda,
Vería su trabajo como su llamado y su ministerio principal. En ese sentido, todos nosotros estamos dedicados al ministerio a tiempo completo, ya sea que estemos llamados a servir a tiempo completo en la iglesia o en el mundo secular. También es interesante destacar cómo en la iglesia trabajan muchas mujeres. Febe es descrita como diáconos, alguien que sirve, que es la palabra griega que significa diácono o ministro. Es descrita como alguien que ha ayudado enormemente a muchas personas, incluyendo al propio Pablo. La palabra griega para ayudar enormemente es la palabra usada para un patrocinador político, un protector y un patrón. Sugiere que ella tenía una posición social, patrimonio e independencia. Claramente tuvo un papel prominente en la iglesia. Priscila y Aquila tenían un ministerio conjunto. Priscila es nombrada primero. Esto se debe probablemente a que o bien se había convertido primero y llevó a Aquila a Cristo, o que desempeñó un papel más importante en la vida y el trabajo de la iglesia. 10 de las personas nombradas en la lista son mujeres. Incluye a Junías, uno de los que The Message califica como líderes destacados. Es casi seguro que Junías era un nombre de mujer y es descrito junto con Andrónico como destacados entre los apóstoles. Puesto que claramente no era uno de los 12 apóstoles, la palabra apóstoles tiene aquí un sentido más amplio, denotando a alguien que ha sido enviado como misionero. Pablo incluye a una mujer como alguien destacado entre aquellos líderes misioneros. De esto sacamos en claro que las mujeres ocuparon lugares destacados en el equipo de Pablo. Pablo termina con una nota de agradecimiento y alabanza. Al único sabio Dios, sea la gloria para siempre por medio de Jesucristo. Amén. Oramos, Señor, ayúdanos a que cualquiera que sea nuestro llamado, seamos aquellos que trabajan duramente para el Señor y proclaman a Jesucristo. Primer libro de Crónicas 15 y 16. Vamos a leerlo. David construyó para sí casas en la ciudad de David, dispuso un lugar para el arca de Dios, y levantó una tienda para ella. Luego dijo: solo los levitas pueden transportar el arca de Dios, pues el Señor los eligió a ellos para este oficio y para que les sirvan para siempre. Después David congregó a todo Israel en Jerusalén para trasladar el arca del Señor al lugar que había dispuesto para ella. También reunió a los descendientes de Aarón y a los levitas. Convocó a los siguientes: de los descendientes de Coat, a su líder Uriel y a sus parientes, 120 en total. De los descendientes de Merari, a su líder Asaías y a sus compañeros, 220 en total. De los descendientes de Gersón, a su líder Joel y a sus parientes, 130 en total. De los descendientes de Elisafán, a su líder Semaías y a sus parientes, 200 en total. De los descendientes de Hebrón, a su líder Eliel y a sus parientes, 80 en total. De los descendientes de Usel, a su líder Aminadab y a sus parientes, 112 en total. Luego David llamó a los sacerdotes Sadoc y Abiatar, también a los levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel y Aminadab, y les dijo: como ustedes son los jefes de las familias patriarcales de los levitas, conságrense tanto ustedes como sus parientes para que puedan traer el arca del Señor, Dios de Israel, al lugar que he dispuesto para ella. La primera vez ustedes no la transportaron y nosotros consultamos al Señor nuestro Dios sobre cómo hacerlo. Por eso Él se enfureció contra nosotros. Entonces los sacerdotes y los levitas se congregaron para transportar el arca del Señor, Dios de Israel. Luego los descendientes de los levitas, valiéndose de las varas, llevaron el arca de Dios sobre sus hombros, tal como el Señor lo había ordenado por medio de Moisés. David ordenó a los líderes de los levitas que nombraron cantores de entre sus parientes para que entonaran alegres cantos al son de las liras, arpas y címbalos. Los levitas nombraron a Emán, hijo de Joel, a su pariente Asaf, hijo de Beraquías, y a Etán, hijo de Cusaías, de los descendientes de Merari. Junto con ellos nombraron a sus parientes que les seguían en rango y que desempeñaban como porteros: Zacarías, hijo de Jaziel, Semiramot, Jaiel, Uni, Eliab, Benaías, Maseaías, Matatías, Elifeleu, Mignías, Obed-Edom y Jehiel. Los cantores Emán, Asaf y Etán tocaban los címbalos de bronce. Zacarías, Asiel, Semiramot, Jehiel, Uni, Eliab, Meseías y Benaías tenían liras de tono agudo. Matatías, Elifelú, Mignías, Obed-Edom, Jehiel y Asasías tenían arpas de 8 cuerdas para guiar el canto. Kenanías,
líder de los levitas, como experto que era, dirigía el canto. Berequías y Elcaná eran porteros del arca. Los sacerdotes Sebanías, Josafat, Natanael, Amasai, Zacarías, Benaías y Eliezer tocaban las trompetas delante del arca. Obed-Edom y Jeías eran también porteros del arca. David, los jefes de Israel y los comandantes de 1000 en medio de gran algarabía fueron a trasladar el arca del pacto del Señor desde la casa de Obed-Edom. Y como Dios ayudaba a los levitas que transportaban el arca del pacto del Señor, se sacrificaron 7 novillos y 7 carneros. David estaba vestido con un manto de tela de lino fino, lo mismo que todos los levitas que transportaban el arca, los cantores y Kenanías, director del canto. Además, David llevaba puesto un efod de tela de lino, así que entre vítores y son de trompetas, clarinetes, címbalos, son de trompetas, clarines, dice, címbalos, liras y arpas, todo Israel llevaba el arca del pacto del Señor. Sucedió que al entrar el arca del pacto del Señor a la ciudad de David, la hija de Saúl, Mical, se asomó por la ventana y cuando vio que el rey David saltaba y danzaba con alegría, sintió por él un profundo desprecio. Primero de Crónicas, capítulo 16. El arca de Dios fue llevada a la tienda que David había preparado. Allí la instalaron y luego presentaron holocaustos y sacrificios de comunión en presencia de Dios. Después de ofrecer los holocaustos y los sacrificios de comunión, David bendijo al pueblo en el nombre del Señor y dio a cada israelita, tanto a hombres como mujeres, una porción de pan, una torta de dátiles y una torta de pasas. David puso a algunos levitas a cargo del arca del Señor para que ministraran, dieran gracias y alabaran al Señor, Dios de Israel. Los nombrados fueron Asaf el primero, Zacarías el segundo, luego Jehiel, Semiramot, Jehiel, Matatías, Eliab, Benaías, Obed-Edom y Jehiel, los cuales tenían liras y arpas. Asaf tocaba los címbalos, los sacerdotes Benaías y Jaasiel tocaban continuamente las trompetas delante del arca del pacto de Dios. Ese mismo día, David ordenó por primera vez que Asaf y sus compañeros fueran los encargados de esta alabanza al Señor. Den gracias al Señor, proclamen su nombre, den a conocer sus obras entre las naciones. Cántenle, entónenle salmos, hablen de todas sus maravillas, gloríense en su santo nombre, alégrense el corazón de los que buscan al Señor. Busquen al Señor y su fuerza, anhelen siempre su rostro, recuerden las maravillas que ha hecho, las señales y las leyes que ha emitido. Ustedes, descendientes de Israel, su siervo, ustedes, hijos de Jacob, elegidos suyos. Él es el Señor nuestro Dios, en toda la tierra están sus leyes. Se acordó siempre de su pacto, su palabra que ordenó para 1000 generaciones. Del pacto que hizo con Abraham y del juramento que hizo a Isaac. Se lo confirmó a Jacob como un estatuto, a Israel como un pacto eterno, cuando dijo, te daré la tierra de Canaán como la herencia que te corresponde. Aun cuando eran pocos en número, unos cuantos extranjeros en la tierra, que andaban siempre de nación en nación y de reino en reino, a nadie permitió que se le oprimiera, sino que por causa de ellos reprendió a los reyes. No toquen a mis ungidos, no maltraten a mis profetas. Canten al Señor, habitantes de toda la tierra. Proclamen día tras día su salvación. Anuncien su gloria entre las naciones, sus maravillas a todos los pueblos. Grande es el Señor y digno de alabanza, más temible que todos los dioses. Todos los dioses de las naciones son ídolos, pero el Señor ha hecho los cielos, el esplendor y la majestad son sus heraldos. Hay poder y alegría en su morada. Tributen al Señor, pueblos todos, tributen al Señor la gloria y el poder, tributen al Señor la gloria que merece su nombre. Preséntense ante Él con ofrendas, póstrense ante el Señor en la hermosura de su santidad. Tiemble delante de Él toda la tierra. Ha establecido el mundo con firmeza, jamás será removido. Alégrese los cielos, regocíjese la tierra. Digan las naciones, el Señor es Rey. Brame el mar y todo lo que Él contiene. Que salte de alegría el campo y lo que hay en él.
Que los árboles del campo canten de gozo ante el Señor. Ya viene a juzgar la tierra. Den gracias al Señor porque Él es bueno, su gran amor perdura para siempre. Díganle, sálvanos, oh Dios de nuestra salvación, vuelve a reunirnos y líbranos de las naciones para que demos gracias a tu santo nombre y alabarte sea nuestra gloria. Bendito sea el Señor, el Dios de Israel, eternamente y para siempre. Y todo el pueblo dijo amén y alabado sea el Señor. Dice el comentario de esta tercera lectura: imita a Dios en el trabajo y en el descanso. El trabajo es una de las maneras en las que imitas a Dios. Estás hecho a la imagen de Él y por lo tanto, igual que Dios trabaja, tú también has sido creado para trabajar. De la misma manera que Dios trabajó en la creación, nosotros tenemos que hacer lo mismo. El mandamiento de trabajar estaba promulgado antes de la caída. Como suele decir Ken Costa, el trabajo estaba en las instrucciones que emanaron de Dios originalmente. David se puso a trabajar y construyó para sí una casa, o bueno, para sí casas. Convocó a los líderes y los puso a trabajar. No hay ninguna separación entre lo sagrado y lo secular. La adoración estaba en el corazón de todo lo que hacían. David dio instrucciones acerca del trabajo de la adoración. Fueron designadas para estar a cargo del arca del Señor para que ministraran, dieran gracias y alabaran al Señor, Dios de Israel. El rey David se unió a la adoración saltando y danzando. En momentos establecidos durante el día, se tomaba lo que Joyce Meyer describe como un descanso para alabar. Dice así: no creo que nada bendiga más a Dios que cuando paramos justo a la mitad de lo que estamos haciendo y levantamos nuestras manos para alabarlo. Piensa en el hombre de negocios que, por ejemplo, puede que sea el presidente de una gran compañía. ¿No sería maravilloso si cerrara la puerta de su oficina varias veces al día, echara el cerrojo, se arrodillara y dijera: Dios, solo quiero tomarme un minuto para alabarte? Lo mismo ocurre con los estudiantes, los progenitores que se quedan en casa, la gente jubilada, las secretarias, las azafatas, los cirujanos cerebrales, los dependientes y los vendedores. En definitiva, todo aquel que imagines. Todos aquellos tendrían días mucho más fructíferos, productivos y pacíficos si se tomaran en tiempo para alabar al Señor durante el día. Todos nos beneficiaríamos muchísimo de tomar un descanso para alabar. David alaba y da gracias al Señor por lo que ha hecho, por las maravillas que ha realizado. Repasa las grandes obras del Señor y llama al pueblo a tributar al Señor gloria, la gloria que le corresponde. La gloria que le corresponde a su nombre. Dios es un trabajador, lo vemos desde el mismo inicio de la Biblia. Estaba trabajando en la creación y al llegar al séptimo día, Dios descansó porque había terminado la obra que había emprendido. No solo crea el mundo, lo sostiene y lo redime. El trabajo es una de las maneras en las que puedes imitar a Dios. Señor, gracias por tu trabajo. Gracias porque hasta el trabajo duro es toda una bendición. Que mi trabajo sea en sí mismo un acto de alabar al presentar mi cuerpo como un sacrificio vivo y mi acto de adoración espiritual. Pipa añade sobre 1 Crónicas 15:29, sucedió que al entrar el arca del pacto del Señor a la ciudad de David, Mical, la hija de Saúl, se asomó a la ventana y cuando vio que el rey David saltaba y danzaba con alegría, sintió por él un profundo desprecio. Me encanta la alabanza, pero es fácil tener nuestras preferencias. A veces puedo pensar, ¿cómo eso puede ser alabar? Pero Dios mira el corazón y no quiero volverme como Mical. Hasta aquí llega el devocional de hoy. Recuerda que puedes tomar un tiempo para meditar y orar de manera personal y también puedes compartir este material con alguien que creas que le puede ser de bendición. Que tengas un excelente día, el Señor te bendiga, hasta mañana.